chicos, hoy vamos a hablar de los cuadriláteros y su clasificación. Para empezar vamos a recordar qué era un cuadrilátero. Era un polígono que tenía 1, 2, 3 y 4 lados, 1, 2, 3 y 4 vértices y 1, 2, 3 y 4 ángulos. Y estos se van a dividir principalmente en dos grupos, paralelogramos y no paralelogramos. Vamos a empezar con los paralelogramos. Estos son aquellos que se encuentran paralelos 2 a 2, es decir, si recordáis, las líneas paralelas eran aquellas que por mucho que se prolongasen hasta el infinito, nunca se iban a juntar, nunca se iban a cortar. Y esto es lo que le pasa a este tipo de cuadriláteros. El primero es el cuadrado. El cuadrado, si nos fijamos en sus lados, tiene los 4 lados iguales, es decir, este y este miden exactamente lo mismo, tienen la misma longitud. Y en cuanto a sus ángulos, también tiene los 4 ángulos iguales, son 4 ángulos rectos que miden 90 grados. El segundo tipo es el rectángulo. Si nos fijamos en sus lados, no son como los del cuadrado, no tiene los 4 lados iguales, tiene los lados paralelos 2 a 2, es decir, este lado y este lado miden lo mismo y son paralelos. Y por el contrario, este lado y este lado también miden lo mismo entre sí y son paralelos. En cuanto a sus ángulos, sí que se parece al cuadrado porque tiene los 4 ángulos iguales y son 4 ángulos rectos de 90 grados. El tercer tipo es el rombo. El rombo, en cuanto a sus lados, sí que se parece al cuadrado porque tiene los 4 lados exactamente iguales, es decir, sus 4 lados miden exactamente lo mismo. Pero, por el contrario, no tiene los 4 ángulos iguales, tiene los ángulos 2 a 2, es decir, este ángulo y este ángulo miden lo mismo, son iguales, son dos ángulos agudos que miden menos de 90 grados y tiene este ángulo y este ángulo iguales, son dos ángulos obtusos, es decir, que miden más de 90 grados. Y por último estaría el romboide. El romboide, si nos fijamos en sus lados, le pasa lo mismo que al rectángulo. No tiene los 4 lados iguales, los tiene paralelos 2 a 2, es decir, este lado y este lado son paralelos, miden lo mismo, y este lado son paralelos entre sí y miden lo mismo. Y en cuanto a los ángulos, le pasa lo mismo que al rombo. No tiene los 4 ángulos iguales, los tiene 2 a 2, es decir, este ángulo y este ángulo son iguales, son dos ángulos agudos de menos de 90 grados, y este ángulo y este ángulo son iguales, son dos ángulos obtusos que miden más de 90 grados. Y estos serían los paralelogramos. Vamos a hacer un resumen. Estaría el cuadrado, que tenía los 4 lados iguales, medían exactamente lo mismo, y los 4 ángulos iguales, 4 ángulos rectos. El rectángulo tenía los lados paralelos 2 a 2, es decir, este y este son paralelos, miden exactamente lo mismo, y este son paralelos entre sí y miden lo mismo. Y en cuanto a los ángulos, sí que tenía los 4 ángulos iguales, 4 ángulos rectos. El tercero era el rombo. El rombo le pasaba lo mismo que al cuadrado en cuanto a los lados. Tiene los 4 lados iguales, miden exactamente lo mismo. Pero en los ángulos no le pasa igual. Tiene los ángulos 2 a 2, es decir, este ángulo y este ángulo miden lo mismo, eran dos ángulos agudos, y este ángulo miden también lo mismo entre sí, que eran dos ángulos obtusos. Y el romboide, que era el último tipo, en cuanto a lados, le pasaba como al rectángulo, tenía los lados paralelos 2 a 2, es decir, este lado y este lado eran iguales, eran paralelos entre sí, y este medían lo mismo y eran también paralelos entre sí.
Y en cuanto a los ángulos, le pasaba como al rombo. Tenía los ángulos 2 a 2, es decir, este ángulo y este ángulo son iguales, eran dos ángulos agudos, y este eran iguales, que eran dos ángulos obtusos. Y hasta aquí los paralelogramos. Y ahora pasamos a los no paralelogramos. En este caso no tienen los lados paralelos 2 a 2 como en el caso de los paralelogramos. Y aquí encontramos dos tipos. El primero es el trapecio. Es el único de los dos que sí tiene algún lado paralelo. En el caso del trapecio, este lado y este lado son paralelos. Este y este no, porque si los prolongásemos hacia arriba, se llegarían a cortar, se llegarían a juntar. Y el segundo caso es el trapezoide. El trapezoide no tiene ningún lado paralelo, como veis, no tiene ningún lado igual. Y estos serían los no paralelogramos. Tendríamos al trapecio, que tiene solo dos lados paralelos, y al trapezoide, que no tiene ningún lado paralelo.